Mi marido me pidió el divorcio de la forma más cruel, y se fue directo a comprar una mansión para su madre y su amante. Usando mi propio dinero, frustré sus planes. Bloqueé al instante sus tarjetas de débito, y congelé todas las de crédito. Los humillé a todos. En el momento de pagar, mi exmarido y su amante entraron en un pánico histérico. Porque les había preparado una sorpresa muy especial. Antes de comenzar la historia, por favor, escribid en los comentarios desde qué parte del mundo estáis escuchando. No olvidéis darle a me gusta y suscribiros para que este canal siga creciendo y pueda ofreceros historias aún más fascinantes. Aquella mañana, el aire se sentía más frío de lo habitual. Alba se ajustaba el pañuelo de seda en el cuello frente al espejo, preparándose para ir a dirigir su empresa. De repente, la puerta del dormitorio se abrió con brusquedad. Adrián entró con rostro arrogante, cruzándose de brazos. Su actitud era gélida y calculadora. Alba observó a su marido a través del reflejo del espejo, sintiendo que algo no iba bien. Durante los últimos meses, la actitud de Adrián había cambiado mucho. El hombre, cuyas necesidades habían sido cubiertas íntegramente por Alba durante años, ahora llegaba tarde a casa con frecuencia y se comportaba de manera déspota. Sin embargo, Alba nunca imaginó que esa mañana sería la culminación de la traición de su esposo. Adrián se acercó a Alba. Su rostro no mostraba el más mínimo remordimiento. Con voz alta y llena de soberbia, clavó la mirada en su esposa. Alba, quiero el divorcio. Considera que nuestro matrimonio se ha acabado, aquí y ahora. La frase salió de la boca de Adrián sin un ápice de duda. Alba se quedó en silencio un instante, intentando procesar las palabras que acababa de oír. Un divorcio fulminante. No una separación temporal que pudiera arreglarse, sino una ruptura inmediata que disolvía su vínculo matrimonial de forma absoluta. Estoy harto de vivir contigo, continuó Adrián con un tono despectivo. Siempre te crees superior solo porque eres tú la que gana el dinero. Nunca me has respetado como marido. A partir de hoy, me libero de ti. Valeria y yo vamos a comprar una casa nueva. Construiremos una familia feliz con la bendición de mi madre. Valeria es una mujer mucho mejor que tú. Ella sí sabe cómo atender a un hombre. No como tú, que solo te preocupas por tu trabajo y tus negocios. Alba se giró para encarar al hombre que acababa de romper con ella. Su corazón dolía al escuchar la cruda realidad de que su marido la engañaba, y que su propia suegra aprobaba la infidelidad. Sin embargo, sus lágrimas se negaron a caer. Su lógica y su firmeza como empresaria tomaron el control de sus emociones. Miró a Adrián de arriba a abajo. La ropa cara, el reloj de lujo y los zapatos de piel que llevaba el hombre habían sido comprados con el dinero de Alba. Ah, ¿sí? Pues vete. Llévate toda esa felicidad contigo, respondió Alba con una voz increíblemente serena. No hubo gritos de ira, ni llantos suplicantes, ni platos volando por los aires. La calma de Alba desconcertó a Adrián. Él esperaba que su mujer rompiera a llorar y le rogara que no la dejara, pero al ver su reacción tan fría, el orgullo de Adrián se sintió herido. Resopló molesto y cogió una maleta que, al parecer, ya había preparado la noche anterior. Sin mirar atrás, Adrián salió de la habitación y cerró la puerta con un portazo violento. Tras la marcha de Adrián, el silencio envolvió la habitación. Alba se sentó al borde de la cama, respirando hondo. El matrimonio que había construido con tanto esfuerzo ahora estaba hecho añicos. Durante todo este tiempo, siempre había cedido a las peticiones de su suegra, Dolores, quien nunca estaba satisfana con lo que le daba. También había cubierto las carencias de Adrián, que se negaba a trabajar y solo gastaba dinero en un estilo de vida opulento. Ahora, todos sus sacrificios eran recompensados con la más cruel de las traiciones. De repente, sus pensamientos se interrumpieron cuando la pantalla de su móvil se iluminó. Era un mensaje. Alba cogió el teléfono y lo leyó. Se trataba de una notificación del banco sobre una solicitud para aumentar el límite de una tarjeta de crédito hasta los cientos de miles de euros. La tarjeta era una extensión a nombre de Adrián. Pero las facturas siempre se pagaban desde la cuenta principal de Alba. La repentina solicitud de un aumento de límite tan desmesurado activó de inmediato su instinto empresarial. Alba encendió rápidamente su ordenador portátil. Recordó que, hacía unos días, Adrián lo había usado para transferir datos desde su móvil, y se había olvidado de cerrar su sesión de mensajería. Con agilidad, Alba abrió la aplicación. Una serie de conversaciones apareció en la pantalla. Su atención se centró en un grupo de chat con solo 3 personas: Adrián, Valeria y Dolores.
Alba leyó cada mensaje con atención. Su pecho ardía, conteniendo una rabia que empezaba a crecer. El plan miserable que habían tramado con tanto esmero quedó al descubierto. Adrián le había prometido a Valeria comprarle una mansión en una urbanización de lujo esa misma tarde. Planeaban pagar la entrada de la vivienda con la tarjeta de crédito que Alba le había proporcionado a Adrián. Peor aún, Dolores apoyaba el plan e instaba a Adrián a sacar todo el dinero que pudiera de Alba antes de irse. Asegúrate de pasar la tarjeta hoy mismo, hijo. Esa tacaña se merece una lección. Cuando la casa esté a nombre de Valeria, la abandonamos para siempre. Había escrito Dolores en un mensaje. Alba leyó el mensaje una y otra vez, asegurándose de que no se equivocaba. El odio de su suegra había llegado al punto de querer robarle su patrimonio. En otro mensaje, Valeria respondía con entusiasmo: «Gracias, mi amor. Qué ganas de vivir en nuestra nueva casa. No te olvides de vestir elegante hoy. Tenemos que parecer solventes delante de los agentes inmobiliarios. A tu madre también le he preparado un conjunto precioso». Alba se cubrió el rostro con las manos y soltó una risa amarga. No era una risa de felicidad, sino una risa llena de dolor y un asco inmenso. Su marido le pedía el divorcio y se iba directamente con su amante y su propia madre a comprar una mansión de lujo con su dinero. Era una broma de muy mal gusto. Alba recordó su lucha por construir su empresa desde cero. Trabajó día y noche, reuniéndose con clientes de diferentes ciudades y sudando la gota gorda para hacer crecer su negocio. Mientras ella se deslomaba, Adrián se relajaba en casa, jugando a videojuegos o saliendo con sus amigos a despilfarrar dinero. Cada vez que Alba le pedía a su marido que buscara trabajo o ayudara en la empresa, Dolores siempre salía en defensa de su hijo. Su suegra siempre argumentaba que cualquiera podía ganar dinero y que Adrián, como cabeza de familia, no debía fatigarse demasiado. Alba, que en aquel entonces todavía respetaba a su suegra, solo podía ceder y tragarse su decepción. Pero su bondad había sido confundida con estupidez por la familia de su marido. Consideraban que la riqueza de Alba era de su propiedad. Se sentían con derecho a tomar lo que quisieran sin pedir permiso. Y ahora, la culminación era una infidelidad descarada. Valeria, la mujer que Dolores traía a casa a menudo con la excusa de que era una pariente lejana, resultó ser la amante de su marido. Alba releyó los detalles de la transacción que Adrián planeaba hacer esa tarde. La entrada que iban a pagar ascendía a una cifra astronómica, incluso para los estándares de Alba. Adrián había solicitado deliberadamente el aumento del límite a la entidad bancaria porque el límite anterior no era suficiente para cubrir la entrada. Habían planeado este robo meticulosamente, aprovechando el momento del divorcio para que Alba estuviera en shock y no tuviera tiempo de ocuparse de sus finanzas. Por desgracia para ellos, se habían equivocado de enemiga. Alba no era una mujer débil que se derrumbaría a llorar por su suerte. Era la directora de una empresa, acostumbrada a enfrentar grandes problemas y a tomar decisiones rápidas. Esta traición había despertado su lado más implacable. No permitiría que ni un solo céntimo de su sudor cayera en manos de traidores. Alba se levantó de la cama. Se dirigió al armario y eligió su mejor traje de chaqueta. Se aseguró de que su aspecto ese día fuera impecable y autoritario. No debía haber ni el más mínimo signo de debilidad en su rostro. Hoy, les daría la lección más valiosa de sus vidas a su exmarido, a su exsuegra y a la amante, la lección de que la codicia siempre tiene un precio muy alto. Con paso firme, Alba salió de su habitación. Recorrió su gran casa, que ahora se sentía mucho más espaciosa sin la presencia de ese parásito. Miró hacia el garaje. Uno de los coches de lujo de su empresa ya no estaba. Seguro que Adrián se lo había llevado para alardear de su riqueza ante Valeria y los agentes inmobiliarios. Alba sonrió con ironía. Ese coche era el primer paso de su plan de venganza. Recuperaría todo lo que era suyo, hasta que no les quedara absolutamente nada. La destrucción de Adrián y su familia acababa de empezar, y Alba se aseguraría de que sintieran cada gramo de su sufrimiento. Alba se sentó en su espacioso despacho, contemplando el perfil de Madrid desde el ventanal. Su estado de ánimo era frío y calculador. Sin perder un segundo, levantó el teléfono y llamó a Marcos. Marcos era su abogado personal y el asesor legal de su empresa, un profesional de gran eficacia. Llevaba años trabajando con Alba y conocía todos los detalles de su acuerdo prenupcial y sus activos. La llamada se conectó al segundo tono. «Buenos días, señora Alba. ¿En qué puedo ayudarla esta mañana?», saludó Marcos con su habitual tono profesional. «Buenos días, Marcos. Necesito tu ayuda. De inmediato. Hoy mismo. Asegúrate de que todo el acceso financiero,
cuentas bancarias y tarjetas de crédito a mi nombre que actualmente están en posesión de Adrián queden completamente congelados. No dejes que se procese ni una sola transacción, ordenó Alba con una voz firme y sin la menor vacilación. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Marcos, que conocía bien el carácter de su clienta, se dio cuenta de que algo grave acababa de ocurrir. Entendido, señora Alba. Contactaré inmediatamente con los bancos y gestionaré toda la documentación para el bloqueo. ¿Ha ocurrido algún problema serio? Adrián acaba de pedirme el divorcio esta mañana. Y ahora mismo va de camino a comprar una mansión de lujo con su amante y su madre usando mi tarjeta de crédito. Incluso ha solicitado un aumento del límite por cientos de miles de euros. Quiero que detengas todo ahora mismo, explicó Alba con un tono tan tranquilo que parecía estar hablando de un asunto de trabajo rutinario. Comprendo, señora Alba. Cortaré todos sus accesos financieros en este mismo instante. Además, sugiero que empecemos a procesar la recuperación de los activos de la empresa que el señor Adrián ha estado utilizando para fines personales, incluido el vehículo que conduce actualmente, propuso Marcos con agilidad. Hazlo todo. Marcos, prepara la orden de recuperación del vehículo ahora mismo. Trae contigo al equipo de embargo. Te enviaré su ubicación en un momento. Vamos a darles una gran sorpresa allí, dijo Alba, esbozando una leve sonrisa cargada de venganza. Tras colgar con Marcos, Alba llamó inmediatamente a su gestor personal en el banco donde tenía sus fondos principales. Tenía que asegurarse personalmente de que ni un céntimo pudiera salir sin su aprobación. Pasó por un estricto proceso de verificación y dio la orden directa de bloquear todas las tarjetas adicionales en manos de Adrián. El gestor del banco le confirmó que todas las tarjetas habían sido bloqueadas y no podrían utilizarse para ninguna transacción. Mientras tanto, en otro lugar, un Mercedes de alta gama se deslizaba por las calles de la ciudad. Dentro del coche, el ambiente era festivo, lleno de risas y una falsa felicidad. Adrián, al volante, se sentía el hombre más exitoso y poderoso del mundo. En el asiento del copiloto, Valeria, sentada con elegancia, se retocaba el maquillaje mientras admiraba el lujoso interior del coche. En el asiento trasero, Dolores se recostaba cómodamente, sonriendo con orgullo al ver que su hijo por fin se había deshecho de la esposa que tanto odiaba. Adrián, eres increíble, lo halagó Valeria con voz melosa. Por fin te has atrevido a divorciarte de esa arrogante. Qué ganas tengo de mudarme a nuestra nueva casa. Seguro que es enorme y lujosa. Mis amigas se morirán de envidia. Adrián soltó una carcajada engreída. Por supuesto, Valeria. Soy un hombre. Yo soy el que debe mandar. Alba siempre ha sido demasiado dominante solo porque tuvo la suerte de que su negocio funcionara. Pero ahora voy a tomar lo que me corresponde. El dinero de esta tarjeta es más que suficiente para pagar la entrada de la casa de nuestros sueños y asegurar nuestro futuro. Dolores intervino desde el asiento trasero con desdén. Te lo llevo diciendo desde hace mucho, hijo. Una mujer como Alba no sabe respetar a su marido. Siempre está ocupada trabajando y olvida su deber de servirte. En cambio, Valeria siempre entiende tus necesidades. Bendigo vuestra unión. Deja que esa tacaña viva sola y se arrepienta de haber desafiado a mi hijo. Los tres rieron juntos, imaginando lo destrozada que debía de estar Alba en ese momento. Estaban convencidos de que estaría llorando desconsoladamente en su habitación, lamentando su destino tras ser abandonada por su amado esposo. No tenían ni idea de que la mujer de la que hablaban ya les llevaba varios pasos de ventaja, preparando un abismo de ruina en el que estaban a punto de caer. De vuelta en el despacho de Alba, la mujer abrió su móvil y activó la aplicación de seguimiento por GPS. El Mercedes que usaba Adrián era un activo de la empresa y, como medida de seguridad, Alba había instalado localizadores ocultos en todos los vehículos de su flota. En la pantalla de su móvil, un punto rojo se movía lentamente hacia una urbanización de lujo en las afueras de la ciudad, en la zona de Pozuelo. El punto rojo era la ubicación del coche que conducía su exmarido. Alba observó el movimiento del punto con atención. Su destino estaba claro. Era la oficina de ventas de la promoción de lujo que tanto mencionaban en sus mensajes. Calculó su tiempo de llegada. Si llegaban en media hora, Alba tendría tiempo suficiente para prepararse e ir a su encuentro junto a Marcos. Cogió su bolso con elegancia. Todos los preparativos estaban listos. Las cuentas bancarias estaban selladas, las tarjetas de crédito eran ahora simples trozos de plástico inútil. Y su abogado estaba en camino con una orden de embargo. Toda la munición estaba preparada. Ya no se trataba de salvar un matrimonio, sino de defender su dignidad y castigar a los traidores de la manera más elegante y destructiva posible. Alba salió de su casa y subió a su coche personal,
Conducido por su chofer de confianza, se sentó en el asiento trasero con calma, observando el tráfico de la ciudad. La tristeza y la decepción que había sentido esa mañana se habían evaporado por completo. Se sentía ligera y libre, como si un gran peso que la había atado se hubiera desprendido. Ansiaba ver el momento en que el rostro arrogante de su exmarido, el rostro soberbio de su exsuegra y el rostro esperanzado de la amante se transformaran en pánico y desesperación. El coche de Alba se dirigió hacia la misma ubicación que el punto rojo en su pantalla. La hora de la función había llegado. Iba a demostrar que una mujer traicionada no siempre acaba llorando. A veces, se levanta, destruye a sus traidores hasta no dejar rastro y recupera su corona. El escenario de la humillación estaba preparado, y la reina iba en camino para impartir la lección más importante de sus vidas. El lujoso Mercedes conducido por Adrián finalmente entró en el aparcamiento de una imponente oficina de ventas inmobiliarias. El edificio, de arquitectura moderna y vanguardista, estaba rodeado de jardines meticulosamente cuidados y una fuente que deleitaba la vista. El lugar estaba diseñado para recibir a clientes importantes de la alta sociedad que buscaban adquirir propiedades a precios astronómicos. Adrián aparcó justo en la entrada principal, en una zona reservada para invitados de honor. Se bajó del coche con una confianza desbordante y abrió la puerta a Valeria y a Dolores. Los tres entraron en el vestíbulo con la cabeza bien alta. El aire fresco del climatizador los recibió con un elegante aroma ambientador. Varios comerciales impecablemente vestidos se acercaron a ellos con sonrisas amables, ofreciéndoles ayuda y guiándolos hacia una zona con sofás mullidos. Sin embargo, en lugar de responder con cortesía, Adrián les dedicó una mirada condescendiente. Se sentía el comprador más importante del día, y creía merecer un trato mucho más especial. Valeria se sentó cruzando las piernas de forma afectada, mirando la sala con ojos brillantes. Vio la maqueta de la urbanización en el centro, mostrando una hilera de mansiones con piscinas privadas y amplios jardines. Dolores no se quedó atrás. Llamó a una empleada y pidió que le sirvieran la bebida más cara disponible, acompañada de aperitivos de la mejor calidad. Sus risas y conversaciones eran deliberadamente altas, como si quisieran que todos en la sala supieran que les sobraba el dinero. Finalmente, un agente de ventas senior se acercó a su mesa con un catálogo impreso en papel brillante. El agente comenzó a explicar los diferentes tipos de viviendas disponibles. Adrián lo interrumpió con un gesto arrogante de la mano. Dijo que no necesitaba escuchar explicaciones sobre casas de segunda categoría, y señaló directamente la vivienda más grande y cara de la maqueta principal, la mansión de sus sueños que le había prometido a Valeria, valorada en varios millones de euros. El agente sonrió profesionalmente, asintió con respeto y calculó los detalles del pago. Para reservar la unidad más exclusiva, la promotora exigía una entrada de 250.000 euros, que debía abonarse ese mismo día. Adrián se rió con desdén al oír la cifra. Le dio una palmadita en la mano a Valeria, asegurándole que esa cantidad era calderilla para él. Dolores también sonrió de oreja a oreja, presumiendo de su hijo ante el agente y describiéndolo como un joven empresario de gran éxito, con un movimiento lento y estudiado para parecer sofisticado. Adrián metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una cartera de piel. Extrajo una tarjeta de crédito platino. En realidad, era una tarjeta adicional de la cuenta principal de Alba. Pero Adrián siempre la trataba como si fuera fruto de su propio esfuerzo. Le entregó la tarjeta al agente con la punta de los dedos. El agente la recibió con cortesía y sacó un datáfono. El ambiente en la mesa era relajado mientras el comercial introducía la cifra de 250.000 euros en el terminal. Valeria ya se imaginaba con las llaves de la casa en la mano, celebrando una gran fiesta. Dolores no dejaba de alabar la grandeza de su hijo. El agente pasó la tarjeta por el lector y esperó a que se procesaran los datos. Un pitido largo sonó en la máquina, seguido de un pequeño recibo de papel. Sin embargo, la expresión del agente cambió de repente a una de incomodidad. Miró lo que ponía en el papel, y luego a Adrián con apuro. Disculpe, señor Soto. La transacción ha sido denegada por el banco. El motivo es acceso bloqueado y fondos insuficientes, dijo el agente en voz baja, con mucho cuidado para no ofender a su potencial cliente. Adrián frunció el ceño, sintiendo su ego herido. Respiró con fastidio y culpó al datáfono. Alegó que el banco debía tener problemas de conexión, o que el terminal de la oficina estaba defectuoso. Rápidamente, recuperó su tarjeta y sacó otra de la cartera. Esta segunda también era una tarjeta de la empresa de Alba. Se la tendió bruscamente al agente, y le ordenó que lo intentara de nuevo sin más excusas. El agente asintió obedientemente, e introdujo la misma cantidad. Pasó la segunda tarjeta.
Todos los ojos de la mesa estaban fijos en la pequeña pantalla del datáfono. La máquina procesó los datos y, una vez más, emitió el mismo sonido de advertencia. Salió otro recibo de papel con el mismo resultado. Transacción denegada, acceso completamente bloqueado. El rostro de Adrián comenzó a tensarse. Gotas de sudor frío aparecieron en su frente. Revisó su cartera en busca de otra tarjeta, pero se dio cuenta de que todas las de alto límite estaban vinculadas a la cuenta de Alba. Valeria empezó a inquietarse en su asiento. Miró hacia otras mesas donde algunos clientes importantes observaban el pequeño alboroto que se estaba formando. El orgullo que la había envuelto se transformó lentamente en vergüenza. Dolores, que no podía soportar ver a su hijo humillado, golpeó la mesa con fuerza. Culpó a la gente, acusando a la promotora de usar equipos obsoletos. Gritó a pleno pulmón que su hijo era un hombre rico con dinero de sobra, y que era imposible que sus tarjetas fueran rechazadas. El escándalo que montó Dolores creó un ambiente muy tenso. El director de la oficina tuvo que salir de su despacho para calmar la situación. En medio del pánico, Adrián intentaba contactar sin éxito con el servicio de atención al cliente de su banco. Y en medio de la ira descontrolada de Dolores, se oyó el sonido de unos pasos tranquilos que entraban en la sala. El ritmo de los tacones era firme, y atrajo la atención de varias personas, incluidos Adrián y su familia. Una mujer de rostro sereno se acercó al grupo. Su postura era erguida, irradiando un aura de poder y una confianza extraordinaria. Se detuvo justo detrás de la silla de Valeria. La mujer miró con frialdad a las tres personas, cuyos rostros palidecieron al instante al verla. Todas las tonterías sobre problemas de conexión y máquinas defectuosas cesaron de golpe. La máquina no está rota, señora. Lo que no hay es dinero en la cuenta de su hijo. La voz de la mujer sonó clara y cortante, rompiendo el silencio. Alba estaba allí, como una jueza a punto de dictar sentencia, mirando a su exmarido, a su exsuegra y a la amante con la mirada más despectiva que jamás les había dedicado. El juego acababa de empezar, y Alba tenía el control total de sus vidas. La presencia de Alba en medio del lujo de la oficina inmobiliaria fue como un rayo en un día despejado para Adrián, Valeria y Dolores. Los tres se quedaron paralizados. La boca de Dolores, que antes estaba abierta para insultar a la gente, se cerró de golpe. Su mandíbula parecía bloqueada al ver a la nuera que siempre había menospreciado de pie, con una autoridad imponente. Valeria agachó la cabeza, escondiendo su rostro enrojecido por una vergüenza insoportable. Mientras tanto, Adrián tragó saliva con dificultad. Sus ojos se movían nerviosamente, buscando una salida a esa situación asfixiante. A Alba no le importó su desconcierto. Se dirigió al director de la oficina, que estaba cerca, con una sonrisa educada pero firme. Alba se disculpó por el alboroto, explicó, con voz lo suficientemente alta para que la oyeran los otros clientes, que el hombre sentado ante ellos pretendía estafar a la promotora. Aclaró que las tarjetas que habían intentado usar eran suyas, y que había bloqueado todos los accesos financieros de ese parásito momentos antes, ya que él acababa de divorciarse de ella para fugarse con su amante. La declaración de Alba, pronunciada con calma y elocuencia, provocó un murmullo entre las mesas cercanas. Varios clientes importantes que antes observaban de lejos ahora miraban abiertamente al grupo de Adrián con desprecio y asco. Palabras como parásito, mantenido y estafador comenzaron a oírse en voz baja. Valeria no pudo soportar más la presión social. Rompió a llorar histéricamente, cubriéndose el rostro con el bolso, sintiendo su dignidad pisoteada frente a la gente rica que tanto había idolatrado. Al oír a su hijo ser insultado y su deshonra expuesta en público, la ira de Dolores volvió a estallar. No podía aceptar que la mujer a la que siempre había subestimado se atreviera a humillar a su familia. En un movimiento brusco, Dolores se levantó y se abalanzó sobre Alba. Levantó la mano, preparada para darle una fuerte bofetada. Pretendía darle una lección para que se callara y supiera cuál era su lugar. Pero Alba había previsto todas las posibilidades. No se inmutó ni retrocedió. Justo antes de que aquella mano ruda tocara su rostro, Alba, con agilidad, agarró la muñeca de su exsuegra y la sujetó con fuerza. La miró directamente a los ojos, que ardían de rabia. Con un tono gélido y mortal, le advirtió que si esa mano se atrevía a tocarla, denunciaría la agresión a la policía de inmediato. Le recordó que en la sala había numerosos testigos y cámaras de seguridad que grababan cada movimiento. Al oír la amenaza de la cárcel, el coraje de Dolores se desvaneció. Retiró la mano bruscamente y volvió a sentarse, mascullando insultos ininteligibles.
Adrián se sintió cada vez más acorralado. Como hombre que siempre había defendido su falso orgullo, no podía permitirse parecer un perdedor sin dinero delante de Valeria y de tanta gente. Golpeó la mesa y se levantó para desafiar a Alba. Su rostro estaba rojo de ira. Señaló a Alba mientras gritaba, tratando de convencer a todos de que no necesitaba el dinero de su exesposa. Afirmó que tenía ahorros personales de cientos de miles de euros en su propia cuenta, fruto de un negocio secreto. ¿Crees que me voy a morir de hambre sin tu dinero? ¿Crees que soy pobre? Todavía tengo cientos de miles de euros en mi cuenta personal. Puedo comprar esta casa ahora mismo sin tu ayuda, gritó Adrián. Sin aliento. Rápidamente, metió la mano en el bolsillo del pantalón y sacó su móvil con manos temblorosas. Pretendía abrir la aplicación de su banco para demostrar su saldo y transferir la entrada directamente desde su cuenta. Alba no se sintió intimidada en absoluto por los gritos de Adrián. Al contrario, soltó una pequeña risa. Una risa que sonaba melodiosa, pero que destilaba un profundo desdén. Dejó que su exmarido jugueteara con su móvil. Se cruzó de brazos, mirando a Adrián con una mezcla de lástima y una satisfacción inmensa. Esperó pacientemente mientras Adrián introducía su contraseña en la aplicación del banco. Adelante. Comprueba tu cuenta personal, Adrián. A ver si ese dinero del que tanto presumes sigue ahí. Por cierto, un colega mío que conoces muy bien acaba de llegar. Creo que te trae una sorpresa aún mayor, dijo Alba con tono relajado, mirando hacia la entrada principal. En ese instante, las puertas automáticas de cristal se abrieron de par en par. Entró un hombre de mediana edad, con un traje impecable y una expresión muy seria. Era Marcos, el abogado de confianza de la empresa de Alba. En su mano, sostenía con firmeza una gruesa carpeta de color rojo brillante. No venía solo. Detrás de él le seguían dos hombres de complexión robusta y rostro intimidante, miembros del equipo de recuperación de activos. Avanzaron con paso decidido, dirigiéndose directamente hacia la mesa donde se desarrollaba el conflicto. Al ver a Marcos y a los dos hombres corpulentos, el rostro de Adrián, que antes estaba rojo de ira, se tornó blanco como el papel. Un sudor frío le recorrió las sienes. Conocía muy bien a Marcos y sabía lo letal que era en asuntos legales y de embargos. Su mano, que aún sostenía el móvil, se quedó rígida. La pantalla del dispositivo se iluminó, mostrando la página principal de su aplicación bancaria. Pero los ojos de Adrián ya no se centraban en las cifras de su saldo. Su mirada estaba clavada en la gruesa carpeta roja en manos del abogado, dándose cuenta de que este escenario de humillación estaba lejos de terminar. Su destrucción acababa de entrar en su fase más aterradora. Marcos avanzó con calma a través de la sala, que de repente se había quedado en silencio. Cada golpe de sus zapatos sobre el suelo de mármol sonaba como la cuenta atrás para la destrucción de Adrián. Los dos hombres corpulentos que le seguían aumentaban la tensión en la lujosa oficina. Marcos se detuvo junto a Alba, dedicándole una profunda reverencia a su jefa y clienta principal. Alba le devolvió el gesto con una leve sonrisa y le indicó con la mirada que procediera con la tarea preparada. Marcos se giró, encarando directamente a Adrián, que seguía de pie, rígido y con el rostro pálido. La mano de Adrián que sostenía el móvil temblaba visiblemente. Sabía que este abogado de sangre fría nunca traía buenas noticias para sus adversarios legales. Con un movimiento metódico y profesional, Marcos abrió la gruesa carpeta roja. Sacó varios documentos oficiales firmados y sellados por la empresa. Miró a Adrián fijamente y, con voz firme, lo llamó por su nombre completo y comenzó a leer el contenido de la resolución. Marcos explicó que su presencia allí era para ejecutar una orden de recuperación de un activo móvil propiedad de la empresa. El vehículo de lujo que Adrián había estado utilizando para fines personales era propiedad exclusiva de la empresa dirigida por Alba. Dado que Adrián ya no tenía ningún vínculo matrimonial con la propietaria de la empresa ni ocupaba ningún cargo en la estructura organizativa, su derecho a usar el vehículo quedaba revocado de forma permanente e inmediata. Al escuchar la explicación de Marcos, la mandíbula de Adrián se desencajó. Intentó buscar un resquicio para rebatir, alegando que el coche había sido un regalo por su aniversario de boda. Sin embargo, Marcos desbarató rápidamente ese argumento vacío. Mostró los documentos de propiedad del vehículo, que estaban legalmente registrados a nombre de la empresa, no a nombre de Adrián. Marcos enfatizó que ante la ley, el coche era un activo de la empresa y no un bien ganancial. No había ninguna escapatoria legal para que Adrián conservara el vehículo que tanto había usado para presumir. Valeria, sentada junto a Adrián, comenzó a llorar desconsoladamente. La hermosa fantasía de una vida de lujo que acababa de tejer se hizo añicos.
Se imaginaba llegando a ese lugar como una reina. Pero ahora, era tratada como una ladrona pillada infraganti. Dolores, que seguía sin aceptar la situación, intentó rebelarse. Le gritó a Marcos, acusándolo de conspirar con Alba para arruinar a su hijo. Incluso amenazó con llamar a la policía. Ante esa ridícula amenaza, Marcos sonrió con calma e invitó a Dolores a llamar a la policía. De hecho, eso facilitaría su trabajo para denunciar el delito de apropiación indebida de activos cometido por Adrián. Marcos no les dio más tiempo para discutir. Exigió a Adrián que entregara las llaves del coche voluntariamente. Si se negaba. Los dos hombres a su espalda estaban listos para tomarlas por la fuerza y llamar a la seguridad. Adrián tragó saliva con dificultad. Su orgullo estaba por los suelos. Con mano temblorosa, sacó las llaves del Mercedes de su bolsillo y las dejó bruscamente sobre la mesa. Marcos tomó las llaves y dio la siguiente instrucción, que hizo que los rostros de los tres se volvieran aún más pálidos. Les pidió que se dirigieran inmediatamente al aparcamiento y sacaran todas sus pertenencias personales del interior del coche, ya que el equipo de recuperación se lo llevaría de inmediato. Esa orden fue la cumbre de la humillación. Adrián, Valeria y Dolores tuvieron que salir de la oficina de ventas con la cabeza gacha, bajo la mirada de docenas de clientes y empleados que los observaban con desprecio. El calor del exterior contrastaba bruscamente con el aire acondicionado del interior. Al llegar al aparcamiento, los dos hombres de Marcos ya estaban junto al Mercedes. Abrieron todas las puertas y el maletero, y les ordenaron que recogieran sus cosas. Valeria tuvo que sacar sus bolsas de compras, su maquillaje y sus zapatos. Lloraba desconsoladamente mientras los transeúntes la miraban con desdén. Dolores refunfuñaba mientras sacaba sus pertenencias, maldiciendo a Alba con cada respiración. Mientras tanto, Adrián cargaba con una gran maleta, la misma que había llevado con tanto orgullo al salir de casa de Alba esa mañana. Ahora, la maleta le pesaba enormemente, tanto como la vergüenza que tenía que soportar. Todas sus pertenencias quedaron esparcidas sobre el asfalto caliente, haciéndolos parecer vagabundos recién desalojados. Una vez que se aseguraron de que no quedaba nada de la empresa, los hombres de Marcos subieron al coche y lo arrancaron. El vehículo de lujo se alejó lentamente, llevándose consigo los últimos vestigios del orgullo de Adrián. Los tres se quedaron de pie bajo el sol abrasador, rodeados de sus montones de pertenencias. El polvo de la calle les ensuciaba la cara, añadiendo un toque patético a su apariencia, antes tan impecable. Valeria, que no soportaba más el calor y la vergüenza, empezó a quejarse a Adrián, pataleando en el asfalto. Le exigió que pidiera un BTC de alta gama, negándose a subir a un transporte público caluroso y abarrotado con tantas cosas. Le recordó sus promesas de darle una vida de reina. Valeria insistió en que demostrara que todavía tenía los cientos de miles de euros en su cuenta personal, tal como había gritado antes. Presionado y cuestionado por la mujer que amaba, Adrián intentó calmarla. Se secó el sudor y asintió. Sacó su móvil, dispuesto a callar a todos con sus ahorros secretos. Ese dinero era el resultado de haber desviado fondos de la empresa de Alba durante años. Estaba seguro de que el dinero seguía a salvo en su cuenta, y sería suficiente para alquilar un lugar decente y mantener su estilo de vida durante unos meses. Con los dedos aún temblorosos, Adrián abrió la aplicación de su banco. Introdujo la contraseña a toda prisa. Los ojos de Valeria y Dolores se clavaron en la pequeña pantalla, esperando ver una cifra que los salvara. La aplicación tardó unos segundos en cargar, que parecieron horas. Cuando finalmente se abrió la página principal, los ojos de Adrián se abrieron de par en par y su boca se quedó entreabierta. Se frotó los ojos repetidamente, sin poder creer lo que veía. El saldo que aparecía no era de cientos de miles de euros, como esperaba. El saldo final mostraba un gran y rotundo cero. No quedaba ni un céntimo. Todo se había desvanecido, dejando a Adrián en el abismo más oscuro de la desesperación. Adrián se quedó paralizado, mirando la pantalla de su móvil con la respiración contenida. Sus ojos estaban fijos en ese enorme cero que parecía reírse de su estupidez y arrogancia. Sus rodillas flaquearon, apenas capaces de sostener su peso. El sudor frío le empapaba la camisa. Pulsó el botón de actualizar de la aplicación una y otra vez, esperando que fuera un simple error del sistema. Pero una y otra vez, la pantalla mostraba el mismo resultado. Los ahorros secretos que había acumulado con tanto esfuerzo, el dinero que era su garantía de futuro con Valeria, habían desaparecido. Dolores, que también observaba la pantalla, soltó un grito histérico. Le arrebató el móvil a Adrián y lo examinó de cerca.
Al darse cuenta de que la cifra era real, su rostro se tornó pálido. Un pánico atroz se apoderó de ella. Sacudió a su hijo, exigiéndole una explicación sobre dónde habían ido a parar los cientos de miles de euros de los que tanto había presumido. Adrián negó con la cabeza. Con la mirada perdida, su mente voló a un evento de hacía unos meses. Recordó una reunión secreta con el hermano de Valeria, un hombre llamado Ramiro. Le había presentado una propuesta de inversión que parecía muy prometedora, con ganancias multiplicadas en poco tiempo. Ramiro le aseguró que el negocio era seguro. Cegado por las promesas y la visión de hacerse rico sin depender de Alba, Adrián transfirió todos sus ahorros a la cuenta de Ramiro, sin dejar un céntimo. La cruda realidad lo golpeó como un martillo. Se dio cuenta de que, en las últimas semanas, Ramiro había sido muy difícil de contactar, y finalmente, su número había dejado de estar operativo. El cuerpo de Adrián tembló de rabia. Se giró lentamente hacia Valeria. Su mirada, antes llena de amor, ahora era de un odio feroz. ¿Dónde está tu hermano con mi dinero? La voz de Adrián sonó grave y temblorosa. Se acercó a Valeria, sin importarle ya las miradas de la gente. Valeria retrocedió, confundida. Negó con la cabeza, afirmando que no sabía nada de los negocios entre Adrián y su hermano. Insistió en que nunca se había metido en los asuntos de su familia, pero su defensa fue inútil para un Adrián consumido por la desesperación. Se sentía completamente estafado por la mujer por la que había abandonado a una esposa leal y rica. Al oír que el dinero de su hijo había sido robado por la familia de Valeria, la ira de Dolores explotó más allá de la razón. Todo el odio que antes sentía por Alba se volcó en la mujer que temblaba ante ella. Sin pensarlo, se abalanzó sobre Valeria y le dio una bofetada sonora que resonó en todo el aparcamiento. Valeria gritó de dolor. Intentó defenderse, pero Dolores, fuera de sí, la agarró del pelo. Se desató una pelea brutal en medio del aparcamiento. Valeria, sintiéndose atacada injustamente, empujó a la mujer mayor y le devolvió los insultos, llamando a Adrián un estúpido fácil de engañar. Gritó que se arrepentía de haber perdido el tiempo con un mantenido que, además, era pobre. Al oír los insultos de su amante, Adrián perdió el control. Se unió a la pelea, agarrando a Valeria y llamándola interesada sin corazón. Los tres se atacaron, empujaron y maldijeron mutuamente frente a sus pertenencias esparcidas. La familia feliz que planeaba una vida de lujo unas horas antes ahora se devoraba como animales hambrientos. Los guardias de seguridad tuvieron que intervenir para separarlos, amenazando con llamar a la policía. En medio del caos, una voz tranquila y elegante rompió la tensión. Alba estaba a unos metros de ellos, protegida del sol por un paraguas negro que sostenía Marcos. Su rostro no mostraba compasión, disfrutaba cada segundo de la autodestrucción de los tres traidores. Se acercó lentamente a sus pertenencias. De su bolso sacó una llave. Era la llave de repuesto de la casa de sus padres, donde Dolores y Adrián habían estado viviendo. Con un gesto casual, como si tirara basura, Alba dejó caer la llave sobre el asfalto, cerca de los pies de Adrián. El tintineo del metal contra el suelo sonó estridente. Los tres se quedaron en silencio, mirando la llave con un mal presentimiento. ¿Ya habéis terminado de pelear?, preguntó Alba con una sonrisa mortal. Solo quería recordaros una pequeña cosa antes de irme. Deberíais daros prisa en recoger lo que queda en esa casa. Tenéis un día para largaros y buscar un nuevo lugar donde vivir. La casa de mis padres se vendió ayer por la tarde a un empresario, y el nuevo propietario la demolerá pasado mañana para construir un negocio. Esa declaración los golpeó con más fuerza que cualquier bofetada. Los ojos de Dolores se abrieron como platos. La casa de la que tanto presumía había cambiado de dueño sin su conocimiento. Adrián miró a su exesposa con súplica. Se dio cuenta de que ahora no tenía absolutamente nada. Su dinero se había esfumado. Su coche había sido embargado y su casa, vendida. La amarga verdad los consumió. Eran, literalmente, vagabundos sin nada. Hundidos en el fondo de la ruina por su propia codicia y traición. Tras ser abandonados en el aparcamiento, los tres tuvieron que enfrentarse a la realidad más humillante. Ningún VTC quería llevarlos con tantos bultos. Adrián, sin un euro, tuvo que usar las pocas monedas que le quedaban para pagar un autobús de cercanías destartalado. El vehículo apestaba, los asientos eran duros y el aire, sofocante. Valeria lloró durante todo el trayecto. Dolores no paraba de maldecir. Adrián permanecía en silencio, con la mirada vacía. El viaje infernal terminó frente a la gran casa de los padres de Alba. Adrián descargó las maletas con dificultad,
Dolores abrió la puerta, ansiosa por entrar en su fresca habitación, pero lo que encontraron fue un vacío desolador. La casa estaba completamente vacía. No había sofás, ni mesas, ni televisión. La cocina estaba despojada. Incluso la nevera había desaparecido. Corrió escaleras arriba hacia su dormitorio y gritó al encontrarlo vacío. La cama, el armario, el tocador. Todo se había ido. Alba, que había comprado todos los muebles con su propio dinero, los había recuperado. La gran casa no era más que una cáscara vacía, fría y sin alma, como sus habitantes. La noche llegó, y con ella la oscuridad, ya que la electricidad también había sido cortada. Se sentaron en el suelo, hambrientos y ateridos de frío. El remordimiento consumió a Adrián. Se dio cuenta de que había tirado un diamante por un guijarro. Con manos temblorosas, buscó el número de Alba en su móvil. La llamada se conectó al tercer tono. Alba. Por favor. Contesta. Susurró con voz rota. ¿Qué quieres, Adrián? ¿No habíamos terminado esta tarde? La voz de Alba sonaba tranquila y fría al otro lado. Al oírla, Adrián se derrumbó. Lloró como un niño. Alba. Perdóname. Me equivoqué. Lo lamento. Retiro mi petición de divorcio. Vuelve conmigo. Déjanos quedarnos aquí. Devuelve los muebles. Mi madre tiene frío. Tenemos hambre. Prometo que cambiaré. Buscaré trabajo mañana. Por favor. Ten piedad de mí. Al otro lado de la línea, Alba, sentada cómodamente en su nueva casa, sonrió. Había previsto que esto sucedería. Un cobarde como Adrián no podía sobrevivir sin ayuda. Con calma, activó la grabadora de voz de su móvil, asegurándose de que cada palabra de la patética súplica de su exmarido quedara registrada. Un divorcio no se puede retirar tan fácilmente, Adrián. Especialmente cuando lo pediste con tanta soberbia. Respondió Alba lentamente. Tú elegiste este camino. Preferiste a tu amante. Ahora, disfruta de las consecuencias de tus actos. No vuelvas a llamarme. Alba colgó. Adrián miró la pantalla oscura de su teléfono, desesperado. Gritó de rabia y arrepentimiento. Mientras tanto, Alba guardó el archivo de audio, abrió la aplicación de mensajería y buscó el grupo de chat de la familia de Adrián. Sin dudarlo, envió la grabación al grupo, acompañada de un mensaje breve y educado, pero letal. Disculpad que os moleste. Solo quería informar que Adrián y yo nos hemos divorciado. Él ha elegido empezar una nueva vida con otra mujer. Como actualmente no tiene trabajo, ni casa, ni fondos, ya que ha sido estafado, quizás alguno de vosotros podría acogerlos esta noche. Gracias por vuestra comprensión. En cuestión de segundos, el móvil de Adrián empezó a sonar sin parar. Decenas de notificaciones entraron. Tíos, tías y primos respondieron en el grupo con incredulidad, insultos y negativas rotundas a ayudar. La noticia de su ruina y su infidelidad se extendió como la pólvora. El castigo social de su propia familia había comenzado. Esa noche, en la casa vacía, los tres se acurrucaron sobre cartones. Dolores dormía agotada de tanto llorar. Adrián abrazaba sus rodillas, perdido en la oscuridad. En un rincón, Valeria, con los ojos bien abiertos, planeaba su huida. Sabía que su futuro con Adrián estaba acabado. No iba a hundirse con él. Con sigilo, se levantó. Se acercó a donde dormía Dolores, y con cuidado, abrió su bolso. Sabía que dentro había un pequeño joyero con reliquias familiares. Si su propio hermano había estafado a Adrián, ¿por qué no iba a tomar ella una parte para su huida? Con el corazón desbocado, sacó el joyero, se lo guardó en el bolsillo, cogió su propio bolso y se escabulló por la puerta trasera hacia la noche, desapareciendo para siempre de sus vidas. A la mañana siguiente, Valeria se despertó en su habitación de alquiler. Aliviada. Planeaba vender las joyas y buscar un nuevo hombre rico. Pero su tranquilidad se hizo añicos cuando sonó el teléfono. Era su jefe. No hace falta que vengas a trabajar, Valeria. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. La voz de su jefe era gélida. Esta mañana hemos recibido un dossier del abogado de una gran empresa. Contiene pruebas de tu comportamiento como destructora de hogares. Mensajes. Fotos. Pruebas de que planeaste una estafa con un hombre casado. Estás despedida de forma improcedente. Tu reputación está arruinada. Alba no solo había destruido a Adrián, sino que se había asegurado de que Valeria nunca más pudiera levantarse. Su nombre estaba en la lista negra. Pero su sufrimiento no había terminado.
Llamaron violentamente a su puerta. Eran 2 cobradores de deudas. Su lujoso estilo de vida había sido financiado con préstamos de alto interés. Sin el dinero de Adrián, las deudas se habían disparado. Los hombres entraron a la fuerza y empezaron a llevarse todo lo de valor. Bolsos, zapatos, maquillaje, incluso la televisión. Cuando uno de ellos encontró el joyero robado en su chaqueta, sonrió y se lo guardó como parte del pago. En un instante, la dejaron sin nada, llorando en el suelo de una habitación vacía, sin trabajo, sin dinero, sin futuro. El karma la había alcanzado de la forma más brutal. El día del juicio llegó. Alba entró en el juzgado con elegancia y confianza, acompañada por Marcos. Parecía una ejecutiva yendo a una reunión de negocios. En un rincón, Adrián esperaba, demacrado y con la ropa arrugada. A su lado, Dolores temblaba, envejecida por la vergüenza y el abandono de su familia. En la sala, el abogado de Adrián, desesperado, argumentó que le correspondía la mitad de los bienes de Alba como compensación por su apoyo moral. Pero sus esperanzas se desvanecieron cuando Marcos tomó la palabra. Primero, presentó el acuerdo prenupcial con separación de bienes, que invalidaba cualquier reclamación. Luego, sacó un nuevo fajo de documentos. Señoría, no solo el demandado no tiene derecho a un céntimo del patrimonio de mi clienta, sino que tenemos pruebas de que ha cometido un delito de apropiación indebida durante el matrimonio. Aquí están los extractos bancarios, facturas falsas y transferencias que demuestran que el señor Soto ha estado robando dinero de la empresa de mi clienta para financiar su estilo de vida y el de su amante. El rostro de Adrián se volvió ceniciento. Marcos detalló cómo había manipulado informes y falsificado firmas para desviar cientos de miles de euros. Las pruebas eran irrefutables. El juez, tras una breve deliberación, dictó sentencia. Se concedió el divorcio y se denegaron todas las reclamaciones de Adrián. Además, el juez señaló que la apropiación de fondos era un delito penal. El martillo sonó 3 veces. Para Alba fue el sonido de la libertad. Para Adrián, el principio de un largo sufrimiento. Salió de la sala sin mirar atrás. Adrián se quedó petrificado. Pero la verdadera sorpresa les esperaba fuera. Al salir al pasillo, varios hombres de paisano lo rodearon. Uno de ellos mostró una placa de policía y una orden de arresto. Adrián Soto queda detenido por un presunto delito de apropiación indebida de fondos de una empresa. Debe acompañarnos a la comisaría para ser interrogado. En segundos unas esposas metálicas se cerraron alrededor de sus muñecas. Adrián se resistió débilmente, llorando y llamando a su madre. Dolores gritaba histéricamente, golpeando a los agentes mientras se llevaban a su único hijo. Alba observaba la escena desde la distancia, con el rostro impasible y una profunda satisfacción. El parásito finalmente iba a su lugar de descanso más merecido. Una fría y oscura celda. El tiempo pasó. Para Adrián, se detuvo en una celda estrecha y húmeda. El hombre acostumbrado al lujo ahora dormía en una esterilla sobre el cemento frío. Sus días eran un tormento de arrepentimiento. Se consumía lentamente, olvidado por todos. El destino de Dolores no fue menos triste. La mujer que se creía una gran señora acabó sus días en una residencia de ancianos pública en las afueras. Sola y abandonada por su familia, pasaba los días en una silla de ruedas, esperando una visita que nunca llegó. Su soberbia la había dejado completamente sola. Mientras tanto, Valeria, la cazafortunas, probó la dureza de la vida. Con su reputación destruida, acabó trabajando como friegaplatos en un bar de barrio mugriento. Sus manos, antes cuidadas, ahora estaban ásperas y agrietadas. Su belleza se marchitó bajo el vapor de la cocina. Cada noche, los cobradores de deudas la esperaban para quitarle casi todo su sueldo. Lloraba entre platos sucios, lamentando su estupidez. En un mundo completamente diferente, la vida de Alba florecía, libre de la carga de un marido parásito y una suegra codiciosa. Dedicó toda su energía a su empresa. El negocio creció exponencialmente, expandiéndose a nivel internacional. Se convirtió en una de las empresarias más influyentes del país. Aquella tarde, la brisa marina acariciaba el rostro de Alba. Estaba en la cubierta de un lujoso yate, navegando por el Mediterráneo. Celebraba los logros de su empresa con su equipo de confianza. Marcos se acercó con 2 copas de zumo fresco. Ya no era solo su abogado, sino su socio principal. Se la ve mucho más feliz y radiante ahora, señora Alba, comentó Marcos con admiración. La decisión que tomó hace unos meses fue la más acertada. Alba sonrió, contemplando el horizonte.
Recordó la mañana en que su exmarido la despidió con arrogancia. En su momento, sintió que aquellas palabras eran una bofetada. Ahora, entendía la verdad. Tienes razón, Marcos, murmuró. Aquel divorcio no fue una desgracia. Fue el mejor regalo que he recibido en mi vida. Gracias a él por apartarse de mi camino y devolverme el trono que casi había olvidado. La reina estaba ahora en la cima de su poder. El karma había funcionado a la perfección, castigando sin piedad a los traidores y otorgando la corona de la libertad a quien se atrevió a luchar por su dignidad. La historia se cierra con la felicidad absoluta de Alba, demostrando que una mujer independiente e inteligente nunca podrá ser derribada por ninguna traición.